Gracias, Presidenta. Haré en una sola intervención la presentación de todas mis reservas en el ánimo del debate que tenemos. Y también le solicito amablemente que una carta que ha sido firmada por 610 organizaciones de la sociedad civil dirigida al Senado sea integrada al diario de Debates y a la Gaceta, por favor. Esta discusión tiene la necesidad de hacernos dos preguntas básicas que no son elementales, pero sí fundamentales. La primera es, ¿qué es el Estado? ¿Y quién lo representa? Y la segunda pregunta es, ¿qué es el interés público? ¿Y quién lo representa? Estas preguntas vienen a cuenta a partir de cómo se ha interpretado el artículo 151 y las modificaciones que se están haciendo. Y por obvia que parezca la respuesta, es necesario subrayar. Ni el gobierno representa a todo el Estado, ni el gobierno representa todo el interés público. Sin embargo, la propuesta que tenemos del artículo 151 es una confesión de parte. Es una confesión de parte de una concepción autoritaria del Estado. Porque lo que estamos viendo es una escalada sistemática de un acoso a las organizaciones de la sociedad civil. Empezaron el primer día cuando el presidente, de manera arbitraria, emite un memorándum que suspende el vigor de la ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil. Es un mandato legal que reconoce que las organizaciones de la sociedad civil son entidades de interés público y que fue una batalla de años para entender que teníamos que limitar al gobierno y que teníamos que refundar al Estado. Y lo teníamos que refundar bajo el entendimiento de la corresponsabilidad y de la construcción de ciudadanía. Pero no conforme con eso, limitando los recursos públicos, por ejemplo, a organizaciones de mujeres o a organizaciones de migrantes o muchos más, se ha avanzado en una escalada de acoso sistemático, bien en conferencias, bien en acciones políticas. Y hay una expresión que recientemente se dijo que para mí es extraordinariamente representativa, yo diría es una confesión de parte, pero es una confesión de parte extremadamente autoritaria. Dice el presidente en una conferencia mañanera que las organizaciones de la sociedad civil hacen caravana con sombrero ajeno. Estuve pensando a fondo qué quería decir eso. Y probablemente piense el presidente que si las organizaciones de la sociedad civil a las cuales hacen uso de recursos públicos, por ejemplo, vía de la deducción, es caravana con sombrero ajeno porque no agradecen al gobierno, es caravana con sombrero ajeno porque él es el único representante del interés público o porque solo él puede manejar los recursos públicos. Esa confesión de parte es extraordinariamente importante para lo que hoy nos ocupa, porque no podemos pensar que el Estado mexicano es capaz de resolver las necesidades de sus habitantes hoy. No lo es. Y menos pensar que el gobierno es capaz de resolver y garantizar los derechos de los habitantes de este país. Por lo tanto, necesitamos una medida que potencie la capacidad del Estado donde participan las organizaciones de la sociedad civil, no solo el gobierno. Tenemos que entender una noción de Estado donde la sociedad, los actores, los campesinos, las mujeres, sus organizaciones son constructores y actores sociales en su propio proceso político. Y ahí se incluyen las organizaciones. Por eso es vital entender que son sujetos de interés público, donde no se acaba en el gobierno.
Y esta discusión sí debe entenderse como una señal de alarma, en mi opinión. Es un quiebre de confianza que incluso muchas organizaciones otorgaron a Morena y al presidente. Hay una sistemática alejamiento de las organizaciones de la sociedad civil que entregaron su confianza. Esta fórmula que se hace con el 151 es incluso inconsistente e incongruente con lo que el presidente ha hecho el llamado a la clase media. El presidente ha dicho que él quiere una clase media solidaria, que él quiere una clase media que piense en los demás, que quiere una clase media que tenga capacidad de inclusión. Esa clase media es la que da a las organizaciones de la sociedad civil. Esa clase media solidaria es la que da a los hospitales que atienden a niños quemados. Esa clase media es la que da donativos para atender a las personas más pobres y en condiciones de necesidad. Esa clase media es la que solidariamente construye, mantiene y promueve organizaciones. Esa clase media y muchos otros actores es la que han construido tejido social democrático a través de estas instituciones. Esa clase media que el presidente pone como ejemplo es la que va a ser golpeada con esta medida. Y los datos no son menores. Miren, por cada peso, estoy apelándome a los tiempos del reglamento y presentaré todas mis observaciones. Si tienen alguna duda, no chiflen y pregúntenme. Debatamos con altura, compañeros. Miren, el SAT en los últimos 6 años dejó de recibir por concepto de deducciones 88,000 millones de pesos. Eso dice el SAT. En estos 6 años, las organizaciones de la sociedad civil de estas instituciones de beneficio contribuyeron con 720,000 millones de pesos, 8.10 pesos por cada peso que el SAT dejó de recibir. 8 veces más. ¿Le conviene al Estado mexicano multiplicar la capacidad o disminuir la capacidad? Con esta medida se va a disminuir la capacidad y nos dicen el 90% no será afectado. Entonces, ¿para qué lo hacen? Si hay 7 personas que les preocupan que utilicen para evadir, que fue lo que nos dijo la representante aquí en el Senado, uno se pregunta, ¿y dónde está la UIF? Utilicen el instrumento para lo que es, pero no hagan una ley para la excepción. México es de los países que menos capital social tiene y densidad en organizaciones. Esta medida, en realidad, lo que va a hacer es debilitar aún más esa capacidad. ¿A quién va a afectar? A las organizaciones que trabajan con los sectores más desprotegidos. Entonces, no son las organizaciones, son los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Mencioné solo algunos, pero la lista es grande. Y yo sí quiero resaltar, compañeros, la propuesta que se está presentando en el 151 incluso retoma de las organizaciones de la sociedad civil, del Centro Mexicano para la Filantropía y otras, que son las 610 organizaciones que se dirigen al Senado, con una propuesta de gradualidad. Y no quiero dejar de mencionar, miren, compañeros, tenemos que potenciar la capacidad de articulación del Estado en salud, en educación, en la lucha contra el hambre, en las personas necesitadas. Necesitamos sumar todas las capacidades. Esta reforma lo que va a hacer es debilitar esas capacidades y creo que es un error. Al tiempo lo veremos, probablemente no se apruebe mi propuesta de reserva, pero sí es sorprendente que aquella que se llama izquierda democrática debilite de manera sistemática a la sociedad civil, con la cual fue aliada para el proceso para llegar al poder. Y termino. La otra reforma que se presenta, la otra reserva, tiene que ver con un incentivo a la construcción de autos eléctricos de fabricación nacional. Hay 5 pequeñas empresas en este país que se están jugando contra las grandes armadoras, construir pequeños modelos que permitan competir contra BMW, contra Toyota, contra Ford. Son pequeñas armadoras.
Podemos hacer un esquema de gradualidad en el IVA. 1%, 2% y así en 16 años llegar al 16%. De manera que le demos un incentivo a los autos eléctricos mexicanos. Promovamos la industria nacional y no solo seamos armadoras de las compañías internacionales. Termino, compañeros. Sí pienso honestamente que tenemos que repensar, y no es que lo diga yo, nada más vean lo que dicen las organizaciones de la sociedad civil. Estamos avanzando en una serie de pasos sistemáticos que debilitan el tejido democrático. Debilitar a la sociedad civil no contribuye a la transformación democrática que queremos construir. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias.